vamos a pedir a todos y todas que por favor silencien sus micrófonos. Les comentamos que en esta actividad recibimos aproximadamente 1000 inscripciones, por eso estamos esperando que terminen de ingresar todos y todas quienes se han inscrito en la actividad, y una vez que veamos que ya están en la sala de reunión, vamos a dar comienzo formal a la actividad. Les pedimos que tengan un poquito de paciencia, ya que todavía hay gente que está ingresando. Contamos con participación de muchos funcionarios y magistrados de la Defensoría General de la Nación, de toda la Defensa Pública Federal, pero también integrantes de las defensorías provinciales de nuestro país y también de defensorías del resto de Latinoamérica, así que estamos muy agradecidas por esta convocatoria. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Martínez. Y buenas tardes a todos y todas. Les pedimos a quienes van ingresando que por favor mantengan los micrófonos en silencio, ya que somos muchas personas, y así vamos a poder garantizar que las expositoras puedan expresarse y todos escuchemos entonces sus palabras. Bueno, para dar comienzo a esta actividad, porque en la Defensoría General de la Nación nos gusta mucho poder cumplir con los compromisos en cuanto a los horarios, y además porque tenemos dos representantes que están en Europa, y por lo tanto con una diferencia horaria importante, y no queremos ocupar su tiempo, que están en horarios nocturnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su presencia en esta actividad. Para mí es un honor estar actuando de moderadora. Me presento, mi nombre es Julieta Di Corleto, soy la coordinadora de la Oficina de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. El proyecto que estamos presentando hoy es el resultado de una investigación que se realizó gracias al financiamiento recibido por Eurosocial Plus, y que gracias a esta actividad hemos podido contar con la participación y la experiencia, toda la dedicación en tiempo y producción de dos especialistas que hoy nos acompañan, Rita Segato y Patricia Laurenzo Copelo. El proyecto es un proyecto que, como les decía, llevó 2 años de trabajo, que incluyó instancias de investigación y entrevistas con actores, diferentes actores de la Administración de Justicia. El objetivo fue, impulsados por las instrucciones de la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, empezar a diseñar mejores estrategias de defensa para mujeres imputadas y disidencias en contextos de vulnerabilidad o violencia. Entonces, sin más, voy a dar comienzo a esta actividad contándoles que los expositores en el día de hoy van a ser Alfonso Martínez Sáenz, que es coordinador adjunto del área de políticas de igualdad de género de Eurosocial. Nos acompaña también Rita Segato, doctora en antropología social por la Universidad Queen's de Belfast, activista feminista argentina, investigadora y profesora de antropología de distintas universidades, autora de diversos libros sobre derechos de las mujeres y violencias de género. También nos acompaña Patricia Laurenzo Copelo, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, autora de numerosos libros y artículos. Entre sus líneas de investigación trabaja el vínculo del derecho penal con las temáticas de género, derechos sexuales y reproductivos, inmigración, discriminación y multiculturalidad. También nos acompaña, por supuesto, la Defensora General de la Nación Argentina, doctora Estela Maris Martínez, recientemente electa como Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF.
También ejerce la presidencia pro tempore de la reunión especializada de defensores públicos oficiales del Mercosur. Quería comentarles además que la representante de la Unión Europea no está presente en el día de hoy, pero nos va a acompañar para dar un cierre formal a esta actividad que se va a realizar el día 2 de noviembre y para el cual esperemos que podamos contar con todos ustedes. Así que sin más, agradeciéndoles nuevamente la paciencia en esta pequeña presentación, le doy la palabra a Alfonso Martínez Sáenz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julieta. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas noches acá en Europa. Tanto Patricia como yo estamos desde del otro lado del Atlántico, enfrentando los mismos retos actuales de la crisis sanitaria de un lado y del otro del Atlántico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su tiempo. Un placer poder estar aquí. Estamos viendo que hay más de 350 participantes. En nombre de la delegación de la Unión Europea, una disculpa, pero nuestros colegas de la delegación de la Unión Europea van a estar en el cierre de estas jornadas. Agradecer simplemente a la Defensora General de la Nación, agradecer a toda la Defensoría, a las personas que han hecho posible que estemos aquí, también a toda la gente que está tras bambalinas con toda la parte técnica, con la parte de comunicación. Muchas gracias. Nuevamente, un placer estar aquí. Les envío un rápido mensaje de parte de la nueva coordinadora del área de igualdad de género, Ana Pérez Camporreale. Desgraciadamente no puede estar aquí porque justamente está en otra videoconferencia en estos momentos, pero bueno, estamos aquí muy contentos de poder participar. Estas jornadas de género con la Defensoría General de la Argentina, pues es el fruto, es el resultado de un trabajo de varios meses, como decía Julieta, de varios años de trabajo, que se materializan en la presentación de este libro, Mujeres Imputadas en Contextos de Violencia o Vulnerabilidad, hacia una teoría del delito con enfoque de género. Ha sido un proceso muy rico, ha sido un proceso muy variado, incluso también con visitas de estudio. Se trata, en este caso, de la presentación final del trabajo realizado desde el 2017 por parte de las personas expertas Patricia Laurenzo y Rita Segato, y sobre todo con el apoyo de todos los equipos y las personas que han hecho que han hecho todo esto posible, que es, Raquel Asensio, Julieta Corleto, Cecilia González, etcétera. Sebastián, Luz, se van a pasar algunos, ¿no? El programa Eurosocial Plus, el componente de género del programa Eurosocial Plus, solamente brindó un granito de arena, pero vemos que eso ha germinado. Apoyamos con asistencia técnica para la elaboración de una guía de estrategias de defensa para mujeres infractoras en contextos de violencia o vulnerabilidad y pusimos, financiamiento, pero sobre todo más fuimos la plataforma de contacto entre la Defensoría y las personas expertas. No está de más decir que estamos ante un contexto particular. Desgraciadamente no podemos llevar a cabo este evento físicamente, pero bueno, esto también nos brinda una oportunidad de poder llegar a más de 400 personas al mismo tiempo de diferentes países, porque sabemos que hay personas inscritas desde México, Chile y otros países latinoamericanos y también de Europa, ¿no? Asimismo, mencionarles que el programa Eurosocial Plus, que apoya las políticas públicas de cohesión social y que tiene como bandera la reducción de brechas de desigualdades de género, apuesta sobre todo a no dejar atrás a la mitad de la población, que son las mujeres en nuestra región, que debido a la coyuntura o al contexto, se ven con un gran reto en cuestión de la recuperación de la pandemia, en retos, por ejemplo, lo vemos en términos de violencia doméstica, en términos de cuidados. Entonces, tenemos que hacer más visible hoy que nunca la reducción de brechas de desigualdades entre mujeres y hombres y que las mujeres puedan tener y gozar plenamente de todos sus derechos y de toda su autonomía física.
Asimismo, el programa Eurosocial pues, apuesta por un proceso de reactivación y reconstrucción en convivencia y posterior al COVID, en clave de políticas públicas, entonces que nadie se quede atrás, que ninguna mujer se quede atrás, que cualquier mujer pueda recibir una defensa apropiada para sus derechos y que no pueda ser y que no sea vulnerada en sus propios derechos. Es más que todo, más que nunca, prioritaria la coordinación entre todas las instituciones, entre todos los poderes del Estado para poder solventar esta crisis sanitaria, socioeconómica. Entonces, en este caso, también vemos el valor añadido de tener diversas experiencias en América Latina para poder salir juntos de esta crisis que está impactando tanto Europa como América Latina. Este libro, este ejercicio es también el fruto de un intercambio, de una mirada cruzada Europa-América Latina. Y también queremos celebrar la importancia de Argentina, no solamente como beneficiario del apoyo, pero también como proveedor. Entonces, este libro que estamos presentando va a ser un referente en la región. Justamente estamos charlando previamente de cómo la Defensoría General de la Nación de Argentina toma la presidencia de la AIDEF, de la Asociación Iberoamericana de Defensorías. Entonces, estamos conscientes, estamos seguros que van a tener como estandarte este material. Es un gran honor, en verdad, una satisfacción presentar esta herramienta. Nuevamente, muchas gracias a la Defensoría. Se ha aprendido un trabajo de fondo en el seno de la Defensoría para analizar y deconstruir las prácticas jurídicas, las realidades sociales y sobre todo los recorridos de mujeres imputadas con el propósito de llegar a mejorar el enfoque de la defensa y co-construir mejores herramientas de trabajo que integren plenamente la perspectiva de género. Estamos convencidas desde el área de políticas de igualdad de género, de que a partir de estos análisis de casos concretos podemos intentar brindar una mejor justicia a las mujeres imputadas por diversos delitos. Entonces, acogemos esta herramienta en el seno también de Eurosocial para hacerla una herramienta regional y que podamos difundirla de manera muy amplia en nuestras redes. Entonces, en las próximas horas vamos a brindarles las modalidades de cómo se publica este libro. Va a ser una publicación online y bueno, yo me callo aquí, la verdad. Nuevamente, muchas gracias y doy la palabra a Rita Segato, que es una de las expertas principales junto con Patricia Lorenzo. Muchas gracias. Rita, perdón, tendrías que apretar el micrófono para que podamos escuchar. Me olvidé. Buenísimo, muchas gracias. Está bien. Buenas tardes a todos, todas los presentes y las presentes. Muy agradecida por haber sido invitada a esta investigación. Y muy agradecida por el resultado. O sea, el libro realmente salió muy, muy lindo, muy importante, y trae varias enseñanzas. En mi caso, en el caso de mi parte de la investigación, y sobre todo en mi resultado final, que forma parte del libro, yo me mantuve, quizás por mi deformación antropológica, muy próxima a la voz de las personas con las que hablé. Y estaba pensando hoy por qué, ¿no? Lo hice así. Y en realidad para mí fue una experiencia dolorosa, ¿no? En el sentido de que visité lugares que conozco en el norte del país. Tómame foto. En los que transito, y me encontré, como mis compañeras también de investigación, con un inmenso espectáculo de injusticia. O sea, lo que es para mí, que no vengo de las ciencias jurídicas, lo que vi es un inmenso, triste espectáculo de injusticia, y en el centro de ese gran dolor, digamos, de ese espectáculo,
de dolor fue nuestra visita a la cárcel de Güemes, ¿no? Siendo Güemes un lugar por el que paso tantas veces en mi camino hacia Jujuy, no imaginaba que albergaba situaciones como las que vimos nosotras, ¿no? Julieta, Raquel, yo, al visitar la cárcel. Entonces, lo que intenté dar en mí, que no salió del formato de un informe, hacía mucho tiempo que no hacía un informe, es justamente la reproducción. Y nada mejor me pareció, que nada sería más interesante que dar voz y atravesar la voz de las cosas que escuché, de las más diversas voces a las que estuve expuesta durante todo ese largo proceso, de las visitas que hicimos a muchos lugares, de las conversaciones que tuvimos con una cantidad de fiscales y jueces de diferentes niveles, de diferentes jurisdicciones y especialidades. Y eso es lo que de mi parte puede ser encontrado en el libro, o sea, lo que escuché. Hay una retransmisión, porque lo encontré interesante, porque lo encontré sorprendente, ¿no? Y lo que preparé para hablarles ahora es una síntesis de lo más interesante de lo que escuché durante nuestras visitas y nuestra investigación, ¿no? Claro, lo más obvio es, bueno, desde mi perspectiva antropológica, yo sabía que las mujeres, sobre todo las mujeres con que conversamos, que son bolivianas, que están presas por microtráfico, o sea, por narcomenudeo, pero del más pequeño. Son mujeres que desde mi infancia, inclusive en la región, he visto trabajar en el contrabando, o sea, en algo que se llamaba en aquella época el contrabando hormiga, lo que hacían las mujeres bolivianas atravesando el puente de Villazón, y lo que hacen estas mujeres cruzando el río Bermejo o atravesando también el puente del altiplano. Es lo que hicieron siempre, o sea, el contrabando hormiga, llevar un pequeño paquete o un gran paquete de bienes, de algo para comercial. Las mujeres, las dueñas del mercado, las que tienen por costumbre y por función y por labor desde hace tanto tiempo el mercadeo. Solo que en este caso habían el contrabando, su contrabando de siempre era un pequeño bulto de droga. Entonces, queda ahí, es una primera observación, un límite difuso entre lo que es la costumbre, lo que ha sido un trabajo de un siglo, quizás más, por las mujeres mercaderes de esa frontera, ahora transformado en una situación de tráfico de drogas, pero de muy pequeño tamaño, ¿no? Entonces, en su mentalidad, desde su perspectiva, que es algo que la justicia nunca persigue, o sea, algo que la justicia, que los operadores del derecho deberían tomar de la antropología, que es... Bueno, pues me voy a ir por aquí porque todo eso... Rita, se canceló tu micrófono, si por favor podés habilitarlo nuevamente. ¿Por qué? No. No, yo no toqué el teclado, pero bueno. Entonces, ver el punto de vista del otro, o sea, al que la justicia juzga. O sea, se habla muchas veces de la empatía, pero empatía se ha transformado en un concepto vacío, o sea, ser empático, ser simpático, o sea, ser benevolente, ¿no? En fin, todas esas acepciones no son en realidad, no le hacen mérito a la noción de empatía. La noción de empatía significa algo que está muy bien definido, yo creo, desde mi perspectiva disciplinar, que es ser capaces de ver el mundo desde el punto de vista del otro. Y eso es fundamental, yo creo, para un buen derecho, sobre todo cuando el derecho tiene que juzgar situaciones por detrás de las cuales se encuentra una estructura de enorme desigualdad. O sea, en esa situación
hacer ese giro hacia la mirada del otro y ver cómo entiende lo que está haciendo, cómo entiende, si es que entiende de alguna manera las normas del derecho, o sea, cómo ve el mundo, y cómo tramita su propia sobrevivencia, es fundamental. Y eso no está presente en ningún momento en la formación, a partir de lo que he visto y de los resultados que están en el libro. No forma parte de la formación de la gente que va a juzgar, ¿no? O sea, va a juzgar sin que esos juicios en realidad tampoco sean capaces después de alcanzar lo que deben ser, que es pedagógicos. O sea, esos juicios tampoco, esas sentencias, esos fallos, no alcanzarán realizarse como discursos pedagógicos, o sea, de persuasión, de disuasión, que es lo que todo fallo debería hacer para poder amplificarse y tener un verdadero impacto en la vida y en las prácticas de las personas, transformar la comprensión. Eso ahí está vedado. La exterioridad del Estado, la exterioridad de nuestros estados se forma, se exhibe de una manera muy, muy precisa, muy visible en la forma en que se juzga, en la forma en que las mujeres con las que trabajamos han sido juzgadas. Esa exterioridad del Estado dice esto justamente, que ese Estado, los que tienen las manos, la llave de trabajar desde las instituciones del Estado, no hacen ese giro, no hacen ese tránsito para ver a quién, qué vidas gestionan, qué vidas administran, y sobre qué vidas aplican la ley, aplican el derecho. Entonces, eso para mí fue visible todo el tiempo y está bien representado en el libro, esa primera lección. Entonces, ¿cuáles son las grandes dolores, digamos, de esta investigación? Una es la falla de la noción de empatía, la extraordinaria desproporción entre las penas dadas a estas mujeres por los delitos de bajísima, y por su perfil de bajísima peligrosidad, la desproporción de las penas y del sufrimiento que se les inflige. O sea, no son solamente, las penas no son un cómputo, o sea, como las formas positivas del derecho, el derecho dogmático, piensan, o sea, no es un cómputo el de la delito y pena, no es una relación, no es una ecuación simplemente, sino que tiene que haber una mirada hacia la proporcionalidad entre los dolores que se infligen, las pérdidas que se infligen, no solamente a las personas penadas, sino a sus familias, a sus mundos, y la peligrosidad que esas personas representan para la sociedad. En este tema la desproporción fue absoluta de lo que encontramos, y yo creo que mis compañeras van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, de la desproporcionalidad entre los delitos y el daño cometido por esos delitos y el dolor sufrido por estas mujeres, sus niños, sus proles desamparadas en una gran cantidad de casos, que quedan en un lugar inaccesible para ellas por su pena de prisión. El otro tema que se habla, el otro gran tema es que la mayor parte de las personas que son apresadas, juzgadas y encarceladas son personas que están en el frente en frente de batalla, que están en el narcomenudeo, en la línea de frente. O sea, es como si uno viera un ejército que organizado, que es el crimen organizado, y aquellos que están en la línea de frente son los que caen y son los que son penados, y todos los niveles que son medios y altos de la organización delictiva no sufren en la misma medida. Ahí hay otra gran desproporción. Hay otra gran
ahí hay otra gran desproporción, que es la desproporción entre quienes caen en las garras, yo les llamaría así, en las garras de la ley, y quienes no caen en las garras de la ley. Y quienes no caen son aquellos niveles medios y altos, según recibimos esta información por gente, por fiscales y por jueces que también se encuentran incómodos frente a esta realidad. No caen estas capas medias y altas del crimen organizado, sino la línea de fondo. Así son los cambios. ¿Por qué se apaga mi micrófono si yo no lo toco? Disculpen, les pedimos por favor que verifiquen sus micrófonos. Les pedimos por favor a las personas que están ingresando con celulares que chequeen que los micrófonos estén apagados. Muchísimas gracias. Pues es que no le hallo porque no lo agarro. Perdón, un paréntesis. No entiendo por qué se apaga mi micrófono. Solo. Sí, Rita, sucede que hay algunas personas que hablan y entonces eso desactiva tu micrófono. ¿Y hasta dónde se escuchó lo que dije? Todo, no te preocupes. Fue una palabra o dos la que se cortó. Pero entonces, es muy importante que por favor todos mantengan los micrófonos apagados y quienes ingresan con celulares que por favor verifiquen que el sonido esté apagado. Muchísimas gracias. O sea, la primera desproporción es la desproporción entre baja peligrosidad y relativamente altas sentencias y alto dolor. O sea, la segunda desproporcionalidad es que hay una gran cantidad de personas, de mujeres que están en el microtráfico y en relación no hay tantos sentenciados en las estructuras medias y altas del crimen. Otro problema grande que registré en mi informe es que no hay centros de investigación ni formación de los fiscales para conseguir investigar las estructuras y el modus operandi de las grandes organizaciones criminales. Eso está ahí en una sombra, en un desconocimiento. Entonces la justicia va a lo que puede colocar en los términos de la ley, o sea, qué pasó, a quién se detuvo, qué llevaba, pero eso no está bien contextualizado a partir de la investigación judicial, ¿no? No hay tampoco formación para hacer esas investigaciones. Las hacen los fiscales, como por ejemplo el extraordinario fiscal de la Fiscalía de Narcotráfico, que por su dedicación y observación, ¿no?, de una cámara postada en el cruce del Bermejo, en la frontera de Salta con Brasil, pudo darse cuenta de que un camión que debería estar fuera de circulación volvió a hacer esa travesía, volvió a pasar esa frontera cuando había sido retirado, incautado, y al final descubrió que ese camión le pertenecía al juez de Orán. Eso me impresionó muchísimo, pero dependió, digamos, de una voluntad y una dedicación de esa fiscalía de mirar y observar lo que esa cámara filmó durante muchos meses, ¿no? Sí, entonces creo que la justicia debería ir más hondo en las organizaciones, en la estructura criminal, que a veces inclusive llega a tocar la política, cuyo rédito, cuyo lucro a veces en realidad puede ser observado en los bancos, en el lavado de dinero, y no. Donde pone foco en la justicia es donde rápidamente se puede identificar una pequeña mochila que lleva una pequeña cantidad de droga. Eso ahí uno llega a preguntarse si eso es simplemente un error, una falla, o hay algo, una dimensión interesada en ese vacío, en ese punto ciego
de la justicia. Entonces, al mismo tiempo, una cosa que encontramos y que fue relatada, la incluyo en mi informe, es cómo a veces los jueces que son más aperturistas, que son más vinculares, o sea, que tienen más una atención, digamos, empática con relación a aquellas mujeres que van a juzgar, en realidad encuentran bloqueadas sus sentencias en los tribunales superiores. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos, algunos jueces, y ahí está la dimensión personal, pueden sí percibir la vulnerabilidad de las mujeres que juzgan. Y ahí tenemos otro gran problema con la justicia, con la formación de aquellos que van a trabajar en la justicia, o en lo que es así llamado justicia bien entre comillas. Esa formación realmente no tiene una inflexión de género, no hay una incidencia de todo lo que las mujeres hemos trabajado, y algunos hombres también, en comprender en qué consiste la desigualdad de género, la vulnerabilidad de género, y cuando la justicia, cuando el formado en derecho es enseñado a pensar que él va a juzgar dentro de un universo ciudadano, se equivoca, porque la ciudadanía en nuestro país, quizás en el mundo entero, pero muy especialmente en América Latina, no es una ciudadanía universal. Mujeres y hombres no son ciudadanos plenos de la misma manera. Entonces, hasta que un juez y un fiscal no entiendan qué estoy diciendo, qué se dice cuando decimos eso, de que no somos todas personas jurídicas, no somos todas personas cívicas de la misma forma, hombres y mujeres, no van a poder alcanzar eso que venimos llamando de empatía, porque la empatía solamente se alcanza al percibir, como dije al principio, esta perspectiva del otro, o sea, quién es ese otro, cómo piensa el mundo, en qué situación se encuentra. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad de estas mujeres? ¿Qué es lo que hace que no sean en realidad ciudadanas? Y son muchas, porque la primera a ser vista es, digamos, la económica, son la mayor parte cabeza de familia, a veces con niños dependientes, en situación de no tener trabajo, de no tener educación, a veces con niños con problemas de salud importantes, pero también hay otro tipo de vulnerabilidad educativa, o sea, no lo que mencioné al principio, no saber comprender la magnitud del crimen del tráfico en un país como Argentina, donde es un crimen en la mayor parte de las provincias federal. Creo que hoy en Córdoba el narcomenudeo no es más un crimen federal, pero que en la mayor parte de las provincias argentinas sí es un crimen federal de gran magnitud, quiere decir, de gran importancia. O sea, es muy difícil entonces hay también una vulnerabilidad educativa, de comprensión de la norma. ¿Es posible juzgar a alguien que no pueda comprender la norma mediante la cual está siendo juzgada? Yo no lo creo. Y también la vulnerabilidad en un sentido de falta de autoridad y de dependencia, no solamente, sino en muchos casos afectiva, con relación a aquellos que le solicitaron ese transporte, esa tarea. En algunos casos, esa tarea del tráfico, del microtráfico, fue realizada en situaciones de extrema necesidad, que tampoco pudieron ser juzgadas porque no hay una red de defensores, no hay una red de fiscales, no hay una red entre las personas que tratan, que procesan desde Fiscalía, desde Defensoría y desde los magistrados. No hay una red que unifique, que permita la circulación de información y la demanda de información entre países limítrofes. O sea, en la mayor parte de los casos que analizamos, no existía la posibilidad de pedir a Bolivia información. Entonces, esa red latinoamericana, y eso lo estamos viendo en este momento, por ejemplo, con Jujuy,
las desapariciones de mujeres que suceden desde 2012, no hay una red de información de la justicia que permita ver qué está pasando en los países vecinos, entre los cuales las mujeres no solamente trafican, pero a veces son también traficadas, tratadas. Entonces, eso sería una de las importantes recomendaciones, la formación de esa red regional, ¿no? Donde se pueden hacer las consultas y se puede saber, por ejemplo, si hay atenuantes para el juicio de esa mujer, si esa mujer ha traficado en situación de extrema necesidad, como uno de los casos que encontramos, que después acabó saliendo en todos los diarios, muy tocante, de la señora que estaba en la cárcel de Güemes porque su hijo en Bolivia se enfermó de cáncer y necesitaba medios, o sea, necesitaba conseguir dinero para poder pagar un tratamiento mejor para su hijo. Y que llega inclusive como consecuencia de nuestra investigación para convivir con su hijo en la última semana de vida de ese hijo, o sea, porque queda presa del lado de Argentina. Entonces, eso hubiera podido resolverse mucho mejor si hubiera existido esa red de información para pedir los informes psicosociales y los informes económicos sobre las personas siendo juzgadas. Yo creo en realidad que 5 minutitos para cerrar. No existir, sí, porque esto es lo básico en realidad, y después leer el libro, ¿no? Porque yo creo que al no existir esa posibilidad de tener los informes, ese juicio debería ser automáticamente indulto, ¿no? En fin, debería ser imposible juzgar sin saber, sobre todo en casos donde la vulnerabilidad de la sentenciada es clara, es evidente, es visible. Y ahí tenemos lo último que quería mencionar, que muchas veces esos jueces no llegan ni siquiera a verla, a verla personalmente a la persona a la que están condenando a 4 años o 4 años y medio de cárcel, sin esa relación, sin poder ver. Y aún viéndola, porque ahí tenemos el caso que no formó parte de nuestra investigación, pero que es un caso paradigmático, que es el caso de Reina Marás, que estuvo 4 años presa sin que hablara español, sin que el juez, sin que los fiscales se enteraran jamás de que no entendía una palabra de lo que le estaban diciendo, de lo que la justicia les estaba diciendo. Perdónenme, pero es un tema fuerte y creo que nuestra investigación fue para eso, para mostrar el punto ciego de la mirada de la justicia cuando se trata de mujeres, y ahí finalmente mencionar lo que debe también ser mencionado, no blancas, o sea, la dimensión racial de la interseccionalidad. Entonces no estamos juzgando, el derecho no se ejerce en un campo ciudadano. El derecho se ejerce en un campo donde el derecho debe promover la ciudadanía, y para eso debe actuar siempre con una perspectiva de discriminación positiva. Aquel sobre quien pesa, o aquella mujer, como en el caso que investigamos, sobre las cuales pesa una discriminación negativa por la historia, ¿no? Por sus trazos étnicos, por sus trazos raciales, por ser mujer y por ser pobre, la justicia debe entrar con toda de la discriminación positiva como atenuantes al delito del crimen cometido, todos esos rasgos de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Rita. Muchísimas gracias. Podemos aplaudir. Seguramente estamos todos en nuestros hogares muy contentas con tu exposición. Muchísimas gracias. Y les damos la palabra entonces a Patricia Laurenzo. Muy bien. Puedo ya, ¿no? Muchas gracias, Julieta. Bueno, buenas noches, perdón, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo
desde Málaga, donde son las 10 menos 10 de la noche, así que por eso se me ha escapado este saludo nocturno. Bueno, yo he de decir que para mí es una grandísima alegría llegar a este momento, a esta reunión de hoy, que la teníamos programada para 3 o 4 meses antes, o 5, ya ni recuerdo. En principio iba a ser un encuentro en la ciudad de Buenos Aires, no ha podido ser porque las circunstancias no lo permiten, pero es una gran alegría estar aquí y compartir con todos ustedes, por lo demás un magnífico y grandísimo auditorio, los resultados de una investigación que me parece que ha sido un proyecto ambicioso y que ha conseguido la finalidad que se proponía. Yo he de decir que como coautora de este trabajo, de esta investigación, no puedo dejar de empezar esta intervención agradeciendo muy sinceramente a Eurosocial y particularmente al equipo de la Defensoría General de la Nación Argentina la invitación que me hicieron hace algo más de 3 años, si no recuerdo mal, para participar en este trabajo, en este proyecto. Yo inmediatamente lo acepté porque conocía al grupo y sabía que estaba trabajando con gente de primerísimo nivel, pero he de decir que realmente para mí ha sido un verdadero privilegio trabajar con este equipo y no voy a mencionar a nadie para que no se me olvide nadie tampoco, pero el equipo de la Defensoría que trabaja en temas de género, que no es la primera vez que colaboramos, pero en este caso hemos trabajado durante bastante tiempo, hombro con hombro, y hemos trabajado creo que muy bien, consiguiendo un resultado que para mí, insisto, es magnífico porque es un privilegio contar con gente de este magnífico nivel, ¿no? Y lo digo primero porque no es nada fácil, nada fácil encontrar ni de este ni del otro lado del Atlántico un equipo de gente, permítanme que diga de mujeres particularmente, pero por supuesto ahí tengo a Sebastián siempre con nosotros también, Alfonso y demás, pero un equipo sobre todo de mujeres que tienen un conocimiento tan profundo de la teoría feminista aplicada al ámbito del derecho y que además están trabajando directamente en la práctica judicial, porque a veces este tipo de conocimientos se vinculan más con el ámbito universitario, con el ámbito teórico, pero es tremendamente importante contar con un equipo que lleva todo esto a la realidad judicial, a la resolución de casos de todos los días. Y además eso se compagina en el caso de este equipo con una enorme capacidad de trabajo que yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de comprobar primero en una misión que tuvimos en Costa Rica y posteriormente otra misión en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvimos varios días haciendo un montón de entrevistas, también eso lo ha comentado creo Rita ahora en alguna medida, entrevistas a numerosos operadores jurídicos y que nos han sido muy útiles para todo el trabajo que se ha realizado en esta investigación. Yo creo que me corresponde un poquito hacer un repaso breve, naturalmente, de la finalidad de esta investigación, el método que hemos seguido y sobre todo algunos resultados, ¿no? Me voy a referir naturalmente al tema penal, ya Rita ha hecho una espléndida explicación de los aspectos antropológicos. Desde el punto de vista, de todas maneras, del proyecto en su conjunto, la finalidad la mencionó al principio de estas jornadas ya Julieta, y yo quisiera repetirla aquí para que podamos entender todo lo que hemos hecho en el trabajo, ¿no? Es decir, la finalidad no era otra que, bueno, era muy difícil, pero en principio muy bien delimitada, y era dotar a los operadores jurídicos y particularmente a los defensores de herramientas adecuadas y lo más justas posibles, diría yo, para la defensa de mujeres que delinquen en situaciones en contextos de violencia de género o en situaciones de vulnerabilidad económica
y social. Es decir, mujeres que delinquen en situaciones atravesadas por discriminaciones de género, por entendernos de una manera así bastante general, ¿no? Entonces, este trabajo se abordó a partir de 3 grupos de casos que se fueron un poco aislando, yo creo, cuando empezamos a estudiar todo esto, sobre todo cuando empezó el equipo de la Defensoría. Yo no me quiero apuntar tantos que no me corresponden, desde luego. Y aquí se detectaron 3 grupos de casos en los que la presencia de prejuicios de género es particularmente intensa, la presencia de estereotipos de género que se filtran en la aplicación de la ley penal es particularmente intensa. Yo creo que en esto se pueden sentir reconocidos no solo quienes están en este momento acompañándonos desde Argentina, sino de toda Latinoamérica. Básicamente fueron 3 grupos de casos los que aislamos. Los primeros es un amplio conjunto de delitos que, bueno, yo les denominé delitos de estatus, que como le llama parte de la criminología feminista, que son en general delitos relacionados con el incumplimiento por parte de las mujeres de ciertos deberes que surgen de los propios roles atribuidos a la condición femenina, ¿no? Básicamente, nos hemos centrado en los casos relacionados con los deberes de protección de los hijos, de protección de la vida, la integridad física de los hijos que tienen las mujeres a su cargo. El segundo grupo de casos es un supuesto paradigmático cuando se habla de criminalidad femenina y violencia de género, que son los casos de mujeres que matan a su pareja maltratadora, ¿no? Es decir, las mujeres que en una situación de defensa matan o lesionan al sujeto que las viene maltratando, que las tiene en situación de violencia de género. Y el tercer grupo de casos, que es al que fundamentalmente se ha referido Rita en su intervención, y que no podía dejar de estar presente, naturalmente, en un análisis sobre situaciones de vulnerabilidad o marginalidad relacionado con la delincuencia femenina, fue el del tráfico de drogas. Yo creo que tanto a un lado como al otro del Atlántico, no creo equivocarme si digo que la mayoría de los países, insisto, tanto latinoamericanos como también lo puedo certificar en el caso de España, la primera causa de encarcelamiento de mujeres son los delitos de tráfico de drogas y por lo tanto necesariamente tenían que tener un lugar en nuestra investigación. El método que se siguió fue un método básicamente inductivo y eso tiene que ver con las propias características del equipo que trabaja en esto y de la finalidad que perseguíamos. Es decir, aquí se partió de un relevamiento de casos reales, casos que han pasado que han llegado a los tribunales argentinos y a partir de ese relevamiento magníficamente hecho por el equipo de la Defensoría, de lo que se trataba era de detectar los sesgos sexistas en la aplicación de la ley penal a mujeres que delinquen en estas situaciones que he mencionado previamente. Y lo cierto es que, saltándome muchísimos pasos que lo podrán ver ustedes en las jornadas que van a tener dentro de unos días, lo cierto es que lo que detectamos con toda claridad es que en los 3 grupos de casos hay numerosísimos prejuicios de género que se encuentran anclados en la propia teoría jurídica del delito, es decir, que se encuentran anclados en el propio sistema del delito que los jueces de una manera consciente, y yo diría que muchísimas veces de una manera inconsciente, siguen aplicando una y otra vez y reproduciendo consecuentemente ciertas discriminaciones desde el propio sistema penal, ¿no? En las entrevistas que realizamos, fundamentalmente las entrevistas que realizamos en la ciudad de Buenos Aires con los operadores jurídicos, no solamente jueces, también hablamos con fiscales, y yo me atrevería a decir que a lo mejor en alguna de los encuentros que tuvimos incluso con los defensores, hay una cierta sensación a veces en los operadores jurídicos de decir, bueno, no es que no entiendan, nos decían una y otra vez, entiendo la situación difícil o incluso la situación terrible, porque la que ha pasado por la mujer que ha cometido un determinado delito de cualquiera de las clases que he mencionado,
pero no se puede hacer otra cosa más que condenarla, porque al fin y al cabo esto es, porque al fin y al cabo han cometido un delito, y si yo aplico los presupuestos del delito, de la teoría jurídica del delito, pues tengo una conducta típica, antijurídica y culpable, y por lo tanto no me queda más remedio que castigarla, ¿no? Permítame que ponga como ejemplo el caso precisamente del tratamiento que dan los tribunales a los delitos de drogas, de los que se ha venido hablando aquí. Nosotros detectamos unos patrones comunes en los casos que se relevaron para esta investigación, que yo creo que todos coincidimos en que son los patrones comunes de la mayoría de las mujeres que terminan en la cárcel por delitos de drogas. En primer lugar, en cuanto a al tipo de actividad que realizan sí, el tipo de actividad que realizan dentro de la red de narcotráfico. En general, las mujeres ocupan los escalones más bajos de las redes de narcotráfico, muchas veces ni siquiera tienen una vinculación directa con la red, y al mismo tiempo son las que realizan las actividades que están más expuestas al control policial y consecuentemente también a la posibilidad de ser descubiertas y de terminar siendo juzgadas por estos delitos. Y desde el otro lado de la mirada que podíamos dar a esto, también la mayoría de las mujeres que están implicadas en este tipo de delincuencia tienen en común esa situación de marginalidad económica y sobre todo social, y el hecho de que muchísimas de ellas, que esto me parece importantísimo desde el punto de vista de lo que voy a decir a continuación sobre el tratamiento que creemos nosotros que se le debe dar desde la teoría jurídica del delito, son mujeres, muchas de ellas, que son cabezas de familia, que son las encargadas de mantener no solo a sus hijos, sino también a veces a personas mayores, y que por lo tanto tienen una presión muy fuerte desde el punto de vista económico, que les lleva muchas veces a implicarse en este tipo de actividades. Coincidiendo también, como decía Rita, con que la inmensa mayoría de las mujeres que participan en delitos de tráfico de drogas lo hacen en tráfico a muy pequeña escala, ¿no? El tráfico en menudeo, el ingreso de drogas en prisión, muchas veces para su compañero sentimental que está preso, o el actuar como, creo que en aquella parte en Latinoamérica se habla de correos humanos, en España el término es bastante más feo porque es el de mulas, pero bueno, creo que todos nos entendemos. Bueno, en las entrevistas que realizamos en nuestra investigación, así se expone en el libro, la verdad es que se detecta una posición bastante complicada para los operadores jurídicos, sobre todo para los jueces, porque por un lado es fácil ver una cierta incomodidad de los jueces a la hora de tener que aplicar las penas gravísimas de los delitos de tráfico de drogas a estas mujeres. Pero por otro lado hay como una especie de resignación ante lo inevitable, ¿no? Como decir, bueno, es cierto que duele tener que aplicarle 10 años de prisión a esta señora, pero no se puede hacer nada. Y no se puede hacer nada porque esta señora ha realizado una conducta que supone traficar con una sustancia que ella sabe o debía saber, normalmente no, es imposible que no sepa que estaba transportando una droga, y que un determinado tipo de drogas, y consecuentemente se dan todos los elementos de la tipicidad, toda la ilicitud penal, y además también se da la culpabilidad. Y por otro lado, una y otra vez, todos los operadores jurídicos coinciden en decir, y además no hay ninguna posibilidad de aplicarle una causa de justificación, porque del otro lado de la balanza aparece el sacrosanto bien jurídico de la salud pública, que se valora in totum sin diferenciar si lo que se ha hecho es una operación de 10 kilos de cocaína o de 200 gramos, sino que en todos los casos se incluye, se llega a la misma conclusión. Es decir, todos los males posibles de esta sociedad se atribuyen a cualquier comportamiento relacionado con las drogas, por muy pequeña que sea la cantidad transportada.
Bueno, yo creo que fue lo fundamental que nosotros hemos tratado de poner de manifiesto en esta investigación. Hablo en plural porque creo que es un trabajo muy colectivo y así lo van a ver en el libro. Firmamos distintas cosas en distintas partes, pero todo está muy unificado, creo. Lo cierto es que aquí lo que hay es una concepción de la teoría del delito, de la teoría jurídica del delito, entendida como un todo absolutamente blindado y completamente impermeable a la realidad a la que se aplica la teoría del delito, de tal manera que se entiende que esto es un sistema y que se mantiene imperturbable ante cualquier realidad que se le acerque. Entonces, todo esto a lo que lleva es a una aplicación completamente injusta de la ley, que ya digo que a veces los propios tribunales se dan cuenta que es injusta, pero sin embargo dicen no puedo hacer otra cosa. Lo que proponemos en el libro es todo lo contrario, es decir, se puede perfectamente hacer una interpretación a partir del método del conocimiento situado que permite interpretar la teoría jurídica del delito de una manera distinta a la que se está haciendo y llevado ya concretamente al ámbito de nuestra investigación, lo que nosotros decimos es que la perspectiva de género tiene que jugar un papel porque es imposible no tener en cuenta las circunstancias vitales de la autora de un delito de tráfico de drogas, con todas esas características que mencionaba previamente, es imposible no tenerlo en cuenta a la hora de valorar si puede concurrir una causa de justificación, que en el caso del tráfico de drogas claramente, y así lo proponemos nosotras en el trabajo, en muchos de los casos que investigamos y que tuvimos sobre la mesa, sería perfectamente posible aplicar un estado de necesidad justificante, sin más, porque con una correcta ponderación y donde se tengan en cuenta o se incorporen a la ponderación todas las circunstancias vitales de la mujer que comete el delito, naturalmente se podría llegar a ese tipo de aplicación yo creo que mucho más justa, por otra parte, de la ley penal. Sin embargo, como les digo, los jueces, los fiscales, los operadores jurídicos en general se muestran bastante poco flexibles en este sentido y sin embargo sí que muestran una mayor predisposición a tener en cuenta esas circunstancias de género, esos contextos de violencia, esos contextos de marginalidad de las mujeres, a tenerlos en cuenta en el ámbito de la punibilidad. Concretamente, de cara, en muy poquitos casos, a la exclusión de la pena y en la mayoría de los casos a la atenuación de la pena, ¿no? Buscar algún tipo de atenuante partiendo de que, bueno, que sí, que las mujeres hay que tener en cuenta que viven en una situación de pobreza, que tienen hijos a cargo, o por ejemplo el caso sangrante que comentaba Rita, ¿no? De la madre que realiza una operación de tráfico de drogas, simplemente de transporte de drogas para conseguir dinero para una operación urgente de un hijo, cosas parecidas, que lamentablemente en la práctica se dan mucho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que por un lado yo comprendo que desde la perspectiva de un defensor jamás se puede negar la importancia de esto, bienvenido sea, porque por lo menos se atenúa la pena, pero lo que nosotros pretendíamos en este trabajo era ir más allá y poner de manifiesto que este tipo de mirada condescendiente hacia mujeres que cometen delitos en estas circunstancias, en realidad tiene unas repercusiones simbólicas muy poco aceptables desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, porque en realidad lo que nos ofrece es una mirada paternalista de las mujeres que se ven involucradas o que cometen este tipo de delitos, que permite, esa mirada paternalista permite en realidad ocultar la injusticia intrínseca que supone aplicar un sistema del delito que se pone completamente de espaldas a las situaciones de discriminación estructural en la que cometen delitos ciertas personas, en este caso las mujeres, pero he de decir que en el caso de las drogas, no solo las mujeres, sino también otras personas que viven en situación de pobreza extrema y que por eso se ven implicadas en este tipo de comportamientos. Bueno, esto es un poco la idea de lo que nosotros queríamos manejar, es decir,
Y queríamos además demostrar que no solo en el caso de las drogas, que quizás es uno de los, digamos, de los más fáciles de detectar, los estereotipos y las injusticias que se cometen con una aplicación aparentemente neutral, pero en realidad profundamente discriminatoria del sistema del delito. Pero yo les decía que nosotros hemos tratado otro tipo de casos y en estos otros dos grandes grupos que mencioné al principio, los sesgos sexistas se ven también de una manera muy clara y también pretendimos ponerlos de manifiesto y buscar alternativas que permitan facilitar o mejorar las estrategias de defensa de las mujeres que se encuentran en esas situaciones. Por ejemplo, en el caso de los delitos de estatus, permítanme que muy brevemente solo como ejemplo ponga el caso quizá el que se da con más frecuencia, o por lo menos el que en los casos relevados se encontró con más frecuencia, que son los casos de mujeres que no evitan que su compañero sentimental violento maltrate a un hijo o a una hija, le cause lesiones o incluso en algunos casos se llegue hasta el punto de causarles la muerte. Estos casos generalmente llegan a los tribunales, las mujeres son procesadas por una conducta omisiva, es decir, sea por lesiones o homicidio en comisión por omisión, o en algunas legislaciones existe la figura del abandono de niños, el abandono de personas, abandono de menores, según las legislaciones. En el caso de Argentina, abandono de personas, si no me equivoco. Pero siempre estamos ante comportamientos de omisión. Bueno, nosotros lo que tratamos de poner de manifiesto en esta investigación es que hay un clarísimo sesgo de género a la hora de, aquí sí, de aplicar por parte de los jueces la ley penal en estos supuestos. Y fundamentalmente esto se vincula con una mirada profundamente machista, lo voy a decir abiertamente, a la hora de determinar el alcance del deber de las mujeres de proteger a sus hijos. Quiero decir, está claro que la ley civil le impone a la madre y al padre un deber de protección de la vida y la integridad física de los hijos. Pero el problema lo que se filtra en este tipo de juicios, y eso lo hemos visto en las sentencias que se han analizado, es que a eso se añade, en el caso de las mujeres que no evitan una agresión a su hijo o a su hija porque ellas mismas se encuentran en una situación de riesgo de sufrir violencia si lo realizan, en estos casos se filtra una construcción ideológica de la maternidad propia del patriarcado, en el que al deber civil, al deber jurídico de protección, que tiene siempre ciertos límites, se añade un deber natural propio de ese destino que se asigna a todas las mujeres por el hecho de ser las que gestan y las que dan a luz a los niños. Entonces, lo que se detecta aquí es un especial rigor de los jueces a la hora de juzgar qué debían hacer, hasta qué punto debían sacrificarse las mujeres que se encontraban en esa situación para salvar a sus propios hijos, hasta el punto de exigir conductas francamente heroicas. Es decir, llevado esto a un tema estrictamente de dogmática penal, yo diría aquí lo que descubrimos fue que los jueces lo que terminan es creando una especie de deber de garante reforzado que solamente se aplica a las mujeres y en cambio no se aplica a los padres, es decir, al progenitor masculino, porque en ellos no aparece ese componente de género que es digamos, ese deber moral natural derivado de la condición de madre, ¿no? Todo ello propio de la ideología del patriarcado. Entonces, nosotros lo que propusimos aquí, yo aquí voy a hablar un poco en singular porque no quiero implicar a mis compañeras de la Defensoría, porque no estoy muy segura si ellas están de todo de acuerdo conmigo en esto o no, pero yo por lo menos en la parte que trabajé este tema para el libro, lo que yo proponía era una
interpretación del alcance del deber de garante a partir, o de los límites del deber de garante a partir de un principio general del derecho penal, que es el principio de inexigibilidad de otra conducta, con lo cual cuando una mujer no interviene para evitar que su propio maltratador maltrate al niño, y no lo hace por temor a verse ella misma implicada en ese maltrato, por el riesgo serio y real de ser maltratada, entonces en esos casos se tiene que aplicar el principio de inexigibilidad, que juega como límite del deber de garante, hace decaer el deber de actuar y por lo tanto hace que la conducta deje de ser típica. Y eso permite, para quienes no son juristas y me están escuchando y probablemente ya se están aburriendo, decirles que eso lo que permite simplemente es llegar a la absolución de la mujer sin necesidad de que al final los jueces buenamente le busquen algún tipo de atenuación de la pena, porque son muy comprensivos. No es un problema de comprensión, es un problema de aplicación justa de la ley penal. Y por último, ya con esto termino, en el caso de las mujeres que matan a su pareja sentimental violenta, este es un caso muy clásico y muy estudiado en realidad desde el punto de vista de la teoría feminista del derecho, pero aquí es interesante que lo que se pone de manifiesto es otra cosa, que es ya no los sesgos sexistas de quien aplica el derecho, sino los sesgos sexistas de la propia ley penal. Porque en realidad los problemas que aparecen aquí fundamentalmente tienen que ver con que los jueces dicen: a esta señora que ha matado a su marido, ¿qué pasó? Que la mayoría de las veces las mujeres que matan al marido violento o bien se adelantan a la agresión, simplemente porque cuando el sujeto las está agrediendo de manera particularmente violenta, ya ellas no tienen posibilidad de defenderse, o bien incluso buscan formas alternativas, como el caso quizás más discutible de la mujer que lo mata mientras está durmiendo la siesta, ¿no? O mientras está durmiendo, aprovechando que en ese momento el sujeto no la agrede. Estos casos, en el 99% de los casos, lo que hace la jurisprudencia, lo que hacen los aplicadores del derecho es negar la legítima defensa, porque faltarían algunos de los requisitos de esta causa de justificación. Bueno, aquí lo que hay que decir es que no hay duda que el problema está en la propia forma como el derecho penal ha construido la causa de justificación de legítima defensa. Es un claro ejemplo de visión androcéntrica del derecho penal, porque evidentemente los requisitos de la legítima defensa, cuando se construyeron, se configuraron, se hizo pensando en el modelo masculino, el hombre que se defiende frente a otro hombre, y por eso hay requisitos que tienen que ver con una confrontación directa y con violencia directa por las dos partes. Nosotras lo que tratamos de proponer en nuestra investigación es una revisión de esta causa de los elementos de esta causa de justificación a partir de una perspectiva de género, que sin que eso suponga en absoluto pedir un tratamiento más benévolo para las mujeres por parte de los jueces, lo que supone simplemente es que a la hora de darle contenido a los requisitos de la legítima defensa, los aplicadores del derecho tengan en cuenta que los posibles agentes de legítima defensa, es decir, quien puede defenderse, no son solo hombres, sino también son mujeres con sus particularidades y sus circunstancias, y esos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la valoración de los distintos elementos de esta causa de justificación. Bueno, voy a terminar aquí, cumpliendo, creo, un poco con el tiempo que se me ha concedido. La verdad es que esto, yo simplemente he querido ofrecer, no sé si lo he conseguido, un panorama más o menos rápido de las conclusiones que hemos ido sacando en la investigación, en esta magnífica investigación que ha realizado el Ministerio Público de la Defensa Argentina y en el que he tenido el gusto de participar. Y bueno, van a tener la oportunidad de discutirlo de manera más detenida en las jornadas, que sé que tienen dos jornadas en estos próximos días, donde se van a tratar precisamente estos grupos de casos que yo he tratado un poquito de resumir aquí para ilustrar el contenido
del libro. Por lo tanto, por mi parte, no tengo más que decir, solamente quiero reiterar mi agradecimiento por haber podido formar parte de este magnífico proyecto, y si me permiten, ya que ahora va a intervenir la doctora Estela Maris Martínez, la defensora general, permítanme también que le dé mi enhorabuena por tener un equipo tan magnífico en la Defensoría de la Nación Argentina a cargo de una cuestión tan sensible como es la perspectiva de género aplicada al derecho penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, otro aplauso enorme, fuerte. Aquí desde la virtualidad nos encantaría juntarnos después a tomar un café, un café con leche. Así que bueno, muchísimas gracias por tu exposición, y también muchísimas gracias por la generosidad de tu reconocimiento. Ha sido realmente un honor y un verdadero aprendizaje poder compartir tanto con vos como con Rita esta instancia de investigación, y por supuesto agradecer a la Defensora General que ha impulsado este proyecto y que ha puesto la mirada en esta temática tan sensible y que nos ha guiado con sus preguntas, y fundamentalmente con la necesidad de una mirada transdisciplinaria. Bueno, y sin más, porque no quiero acaparar mi rol de moderadora haciendo uso de la palabra, le doy la palabra a la doctora Estela Maris Martínez. Ahora sí, ustedes no me dejaban hablar. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar por decir, porque he visto varias preguntas, que el nombre del libro es Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad hacia una teoría del delito con enfoque de género. Este libro, que está publicado solo de manera virtual, va a quedar a disposición de todos y todas mediante un link al cual se podrá acceder por lo pronto desde la página de la Defensoría General de la Nación, y luego también lo colocaremos en la página web de AIDEF y en la página web del blog y de todos los otros organismos interamericanos en los que participamos. En primer lugar, tengo que agradecer profundamente el honor que ha sido contar con el trabajo de Rita Segato y de Patricia Laurenzo Copelo. Ellas han trabajado con un profundo compromiso, nos han brindado aportes valiosísimos, han trabajado, como lo dijeron, codo a codo con el equipo de la Defensa General, y gracias a eso tenemos este producto maravilloso. También tengo que agradecer obviamente a Eurosocial, por dos motivos. Primero, por el apoyo continuado, sostenido, pero además porque tuvo la sensibilidad de advertir qué importante era trabajar sobre esta temática, que si bien ha tenido algunos abordajes parciales, no tiene una visión general completa del tema, como sí contiene este informe, como sí contenía este proyecto y como ahora contiene el producto que es el libro. El libro es, a mi juicio, una maravilla. Tiene, por un lado, una presentación que hacen la doctora Di Corleto y la doctora Raquel Asensio, que nos presenta de manera sencilla, de manera perfectamente adaptada al día a día, que es lo que a veces nos pasa, que hay trabajos muy buenos, pero que muestran muy divorciado con el trabajo del defensor de trinchera. Este trabajo es muy bueno en ese sentido, es muy docente y hace una presentación de una visión desde la óptica feminista o desde la óptica de género
de la teoría del delito, mostrando las grandes inequidades que presenta la teoría del delito y cómo, bajo un aparente ropaje de igualdad, en realidad está dirigida, construida, aplicada y dirigida por hombre de clase media, heterosexual, blanco y normalmente de una religión determinada. Esto es uno de los puntos centrales, porque el problema que tenemos que hacer es deconstruir el derecho penal y construir un derecho penal en la práctica que realmente mire a hombres y a mujeres como iguales, pero los iguales a hombres, mujeres, transgénero como iguales, pero ser igual, aplicar el derecho de manera igualitaria, no implica utilizar la misma regla para medir a quien está en una posición de poder, en una posición dominante y a quien está en una posición de sometido. Esto es una cuestión esencial. Y lo que ocurre, que lo señaló la doctora Patricia antes, es que lo que pasa normalmente es que los jueces que provienen de cierta clase social y tienen una fuerte formación patriarcal, jueces y juezas, porque acá el problema no es de que son jueces varones, acá el problema es con jueces y juezas, actúan y siguen perpetrando análisis fuertemente patriarcales y no ven que existe otra realidad. Es más, toman el caso y no importa que por sensibilidad adviertan que hay algo que no funciona bien. Lo empujan y hacen fuerza hasta que meten el caso y cortan todo lo que les sobra en el tipo penal que quieren utilizar. Y a veces se dan cuenta que decir que es una narcotraficante, esa pobre víctima que es más una víctima que una autora, no parece muy normal. Pero de cualquier manera, no se les ocurre otra cosa. Están tan encorsetados en un pensamiento formal que no se animan ni ven posibilidades creativas para actuar de otra manera. Salvo, por supuesto, como ocurre siempre, unos poquititísimos. Ustedes saben que yo ya llevo más de 30 años como defensora oficial. Cuando empecé a trabajar como defensora, había muy poco tema con las drogas, por lo cual el número de mujeres presas era bajísimo. Y las mujeres eran miradas con mucha piedad por los jueces. Porque, ¿qué se decía? Si hay un hombre que delinque y va con una mujer, el hombre es el autor. La mujer es una partícipe secundaria, porque como somos medio tontas, usted vio, seguro que el hombre la llevó de la nariz. Esto era sistemático. Y claro, nosotros no nos quejábamos, los defensores, porque siempre obteníamos buenas calificaciones morigeradas. ¿Fuera cierto esto? No. Era automático. Si había un hombre y una mujer, el hombre tenía el rol principal y la mujer era siempre una partícipe secundaria. Cuando pasa el tiempo, esto va cambiando. Ya en ese momento, debemos decir que los delitos de estatus, los que muy bien llamó Patricia, delitos de estatus, en los cuales la mujer ya no era una cómplice, no robaba, no estafaba, sino que pasaba a ser autora traicionando el mandato de ser buena madre y buena esposa, ahí sí ya la cosa cambiaba. Ahí la reacción era una reacción casi visceral y las penas normalmente eran desmesuradas y no se analizaba la situación de contexto. Esto es importante porque además de lo que señaló Patricia, en el cual habría que avanzar mucho y ver qué se le está exigiendo a la mujer, si en muchos casos de contextos de violencia no hay un supuesto de inexigibilidad de otra conducta, también hay otra cosa. El que está siendo maltratado sistemáticamente todos los días, el que es víctima de violencia, empieza a normalizar la violencia. Admite la violencia como un modo normal de relacionarse. Le cuesta asumir la gravedad de la persona que le pega, no solo a ella, que agrede no solo a ella, sino también a su hijo. No lo visualiza, no ve la magnitud del drama. Entonces, además del tema de la inexigibilidad de otra conducta, habría que estudiar
hasta qué punto esa persona está inmersa en una situación que le impide ver el riesgo. Pero todo esto no se estudia, todo esto no se ve. Luego del tiempo, yo siempre recuerdo con mucho cariño, permítanme contar una anécdota, la primera causa que tuve que defender de una mujer víctima de violencia de género que había asesinado a su agresor. La autora, que por supuesto la violencia de género estaba plenamente probada porque ella estaba muy golpeada, mostraba signos físicos claros de que había sido víctima de una golpiza, y ella contaba que lo había empujado a su agresor para sacárselo de encima y que él se había caído y se había pegado, se le había clavado, no me acuerdo con precisión, un instrumento y había muerto. Claro, en principio no le creía, porque lo cierto es que en principio a la mujer víctima de violencia de género y a la mujer que reacciona, la pauta es que no se le cree. Hay como un temor, es como, esto habría que estudiarlo, es como una cosa atávica. A lo mejor los hombres creen, los jueces, creen que si hacen lugar a este tipo de defensas, no sé, vamos a salir y los vamos a empezar a matar a todos. No sé, pero la reacción es muy primitiva. Normalmente no se cree. Entonces, en esa época era mucho más difícil porque ni se hablaba de temas de género. Entonces yo pido que se haga la reconstrucción del hecho, pero pido que vayan los médicos forenses. Ahí mis colaboradores me dicen, ay doctora, mire que se está jugando el todo por el todo, porque era difícil lo que ella contaba, era difícil de visualizar que él hubiera terminado su vida por un empujón de ella, era algo complejo. O sea, todo hacía pensar que ella había actuado de otra manera, de una postura agresiva. Entonces, hacemos la reconstrucción y yo pido que vayan los médicos forenses. Los médicos forenses van y dicen, sí, es exactamente como lo está contando. Fue sobreseída, recuperó la libertad, y yo después me quedé pensando, ¿y si ella no hubiera tenido esa capacidad para explicar lo que pasó? Se hubiera quedado presa con una condena por homicidio calificado. Acá hay algo que debe funcionar de otra manera. Y ya desde esa época, ahora de manera mucho más fuerte, creo que no solo hay que estudiar las causas de justificación, sino que debería incluir el Código Penal un supuesto de legítima defensa privilegiada en los cuales aquellos casos en los que la mujer visiblemente, en este caso era muy fácil porque estaba toda golpeada, pero hay antecedentes de violencia de género, por lo pronto se le cree a ella y se invierta la carga de la prueba. Es decir, que tenga que demostrar el agresor, en este caso el fiscal, porque el agresor está muerto, que tenga que demostrar el fiscal que esa persona no obró defendiéndose de una agresión. Esto me parece que hay que insistir mucho. Yo he tratado varias veces de que se incluya en las reformas del Código Penal, hasta ahora sin éxito, pero me parece que sería un paso muy importante. Porque si una persona que ve invadida su morada en horas nocturnas puede matar a la persona que le invade, ¿por qué no se puede admitir que es normal que una mujer que está sometida a una agresión sistemática tenga derecho a defenderse? Esto más allá, por supuesto, de todos los otros elementos que hay que utilizar para evaluar los requisitos de la legítima defensa, como muy bien lo desarrolla este trabajo y además el informe de las expertas de la Convención de Belén do Pará, que les aconsejo a todos que junto a este trabajo lean este informe, que es del año 2018, donde se analizan uno a uno los supuestos de legítima defensa desde una óptica de género. Pero bien, esta temática está muy presente en este libro, por eso estoy tan contenta, porque es realmente un manual para los defensores. Y los defensores tenemos que apoderarnos todos de esta pieza, en la cual, insisto, el trabajo que han hecho Raquel, Julieta y Cecilia González, ha sido fantástico. Han acompañado de manera sumamente digna
la labor de nuestras expertas. Pero este trabajo lo tienen que utilizar, lo tienen que tomar, y tienen que ser como la gota de agua quebrada a la piedra. Los defensores tenemos que plantear estas defensas una vez, otra vez, otra vez. Por supuesto que al principio no nos van a hacer caso, ya estamos acostumbrados a eso, pero lentamente este tipo de visiones van permeando y finalmente, de a poquito, se va abriendo una luz. Primero lo toma un juez, un fiscal, y poco a poco se llega a establecer una doctrina nueva. Pero por eso nosotros somos los que tenemos que insistir. Nosotros somos los que tenemos que plantear esta nueva visión en cada uno de nuestros litigios. Y por eso yo quería tanto este libro, por eso es tan importante la labor que han hecho. Hay explicaciones claras de cuáles son las defensas nuevas que hay que intentar. Algunos de ustedes, muchos de ustedes ya las habrán hecho, pero esto está muy bien, está muy sistematizado, y además acompañan jurisprudencia. La jurisprudencia normalmente no es buena, pero no importa, porque nos sirve para ver cómo podemos atacar y cómo podemos modificar la jurisprudencia. Párrafo aparte merece toda la problemática de las víctimas en los casos de narcotráfico. Así como en mis inicios estos casos casi no existían, ahora el grueso de las mujeres privadas de su libertad, por lo menos en la Argentina, son por causas vinculadas a contrabando de estupefacientes y a narcomenudeo. El análisis que se hace en estos casos, ya lo ha dicho la doctora Lourenço Copelo, los jueces creen que están embanderados en una guerra contra el flagelo, entonces equiparan, aunque no lo digan, pero en la práctica, es casi igual que una persona haya sido utilizada por redes o por narcotraficantes de verdad, una persona extraordinariamente vulnerable para ingresar a nuestro país algún tipo de droga, o que haya sido realmente uno de las personas que dominan la red. En una primera visión, que ya ha sido intentada, que ha sido desarrollada por algunos defensores, lo primero que vemos cuando vemos una red de narcotráfico y a las personas que son utilizadas y luego descartadas porque las dejan presas, no las ayudan, no las vuelven a utilizar, estas personas son mucho más equiparables a las víctimas de una red de trata que a coautores del delito de narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, y en esto hay que avanzar, hay que estudiar esta línea de razonamiento, claramente son el factor más débil de una organización de poder, que las utiliza por una cantidad, por una recompensa mínima, y en muchas veces las entrega, porque las usa como cebo para que la verdadera droga, el verdadero cargamento pase 300 metros más allá en complicidad con las fuerzas de seguridad. Esto es una realidad y esto lo sabemos todos. Pero sin embargo, todo el mundo es renuente a brindar protección a estas víctimas tan vulnerables. El primer paso, por supuesto, tendría que ser, por lo menos para que los jueces, si quieren ser piadosos, lo sean, que el mínimo de la pena sea un mínimo que permita la excarcelación y la posibilidad de que tengan una condenación condicional, excluyendo la norma que impide la condenación condicional ahora en estos casos. Pero además hay que hacer un estudio más abarcativo, porque no podemos seguir actuando de manera injusta cuando todos somos conscientes de eso. Yo creo que si insistimos, que si lo planteamos como defensores, si no bajamos los brazos, va a haber un cambio en la visión de los jueces, pero también, y esto es fundamental, un cambio en la visión de la sociedad. La sociedad tiene que percibir qué es lo que está ocurriendo y tiene que percibir las diferencias y se tiene que dar cuenta que una verdadera y seria campaña para evitar el narcotráfico muy poco hace si se ensaña con los más humildes, con los más vulnerables. Fue un aliento, un hálito de esperanza muy importante, un artículo que salió durante el fin de semana en un diario importante, el diario La Nación de Argentina,
en el cual se aborda toda la temática precisamente de las mulas y en el cual se hace un interrogatorio, una entrevista a muchos defensores y defensoras de Salta y de Jujuy. Esto es bueno, porque este debate hay que instalarlo en la sociedad. Este libro, por eso, del cual me enorgullezco profundamente, nos va a servir a todos y a todas. Y no solo va a servir en Argentina. Tiene principios generales que sirven para aplicar en toda Latinoamérica. Por eso los vamos a poner con mucho gusto a disposición. Yo quiero, antes de cerrar, decir el profundo orgullo. Como ya dije, estoy muy orgullosa de que hayamos logrado que Rita y Patricia colaboraran con nosotros. Pero también estoy muy orgullosa de contar con Julieta, con Cecilia y con Raquel, que son las que han escrito este libro, y con todo el equipo de apoyo que está integrado por muchas personas más. Lo voy a nombrar a Sebastián porque todo el mundo lo nombró, pero está integrado por muchas personas más, y además por todos los defensores que también con entrevistas, con ideas, colaboraron en la confección de este libro. Pero además, ¿saben por qué estoy muy orgullosa? Nosotros hace 15 años que venimos luchando en temas de género. Estoy muy honrada y muy feliz porque cada vez nos ponemos la vara más alta. Cada vez nos exigimos algo más. Cada vez la defensa analiza con criterio más crítico, con una visión de género más omnicomprensiva, nuestra realidad y buscamos nuevas luchas, nuevos escenarios, nuevas perspectivas. Y eso es una defensa pública viva. Y eso es una defensa pública que realmente cumple su rol acabadamente en la construcción de la democracia. Y por eso estoy tan orgullosa y agradezco, envío un abrazo muy especial, un enorme beso a todos los que han colaborado. Les agradezco y les aseguro que si de nosotros depende, este va a ser un insumo fundamental para tratar de mejorar, de hacer menos grave los padecimientos de todas las víctimas vulnerables con las cuales estamos permanentemente en contacto. Por ellas es nuestro esfuerzo y por ellas nos comprometemos, por ellas y por ellos, porque aquí también, además de las mujeres, sobre todo en el tema de las mulas, hay personas con discapacidad, ancianos, por ellas y por ellos. Nos comprometemos a seguir luchando cada día con mayor fuerza. Muchas gracias Eurosocial. Ha sido un honor compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Acá hay otro aplauso virtual a la distancia. Ojalá pudiéramos encontrarnos y poder seguir conversando sobre el libro. A partir del pedido que hicieron varios de ustedes, les adelantamos ya la versión digital que va a estar ya cargada próximamente en unas horas en la página web, pero pueden ustedes ya descargarlo desde el chat. Y los y las invitamos a que hagamos este libro viral, que lo puedan compartir en sus redes, que puedan circularlo y que, bueno, podamos llevar justicia a mujeres y disidencias que pasan por estos caminos arduos de la justicia. Y esperando también que esta mirada de género pueda calar mucho más hondo y como de nosotros depende, bueno, deberemos seguir trabajando para que eso así sea. Este es un primer mojón y seguramente lo que van a encontrar en la publicación es nuevas preguntas y la invitación es a que podamos seguir construyendo nuevas instancias y nuevas posibilidades de aprendizaje y de mejorar el litigio desde la defensa pública. Así que sin más, bueno, los saludo. Tuvimos una conexión de aproximadamente 500 personas aquí y otras tantas por el video de Instagram, así que muy, muy agradecidas por su presencia y por favor recuerden que en los próximos encuentros vamos a discutir a fondo los capítulos del libro, así que no se pierdan esas otras instancias de debate. Y sin más, los despido. Muchísimas gracias a todos y todas.